Todo el mundo conoce la pastilla roja y la pastilla azul de Matrix dentro del mundo de la conspiración y del despertar. Pastilla roja, despiertas. Pastilla azul, sigues en Matrix dormido. Pero hay una pastilla de la que nadie ha hablado y que tiene peligros y que te lo voy a explicar. Es la pastilla negra. La pastilla negra es una pastilla que han tomado muchas personas que siguen las divulgaciones alternativas. Voy a explicar qué es, qué no es, cuáles son sus síntomas y cuál es la gran moraleja o enseñanza de todo este conocimiento. Sí, voy a hablar de algo que no es conocido y de lo que no se ha hablado hasta ahora en castellano. Vamos a hablar de la píldora negra, las píldoras negras. Ni pastilla roja ni azul, la negra, ¿qué es? Dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muchas personas han tomado sin saberlo la píldora negra. Este programa no pretende referirse personalmente a nadie porque todos estamos en un proceso del despertar colectivo de la humanidad. Es mi misión advertir de los tránsitos que se producen en este tipo de inquietudes espirituales y filosóficas. Muchas personas que se consideran truthers, están en el movimiento de la verdad, han consumido la píldora negra. Comprender este conocimiento te permitirá liberarte y conseguir un mayor grado de progreso o de tasa de crecimiento de tu evolución espiritual. Vamos a explicar realmente para qué hemos venido a este mundo y en qué consiste esta píldora negra. En la conocida película Matrix, la píldora roja servía para despertar, la azul para seguir dormido. Hasta ahí todo lo conocemos, todo bien. Es algo popularmente súper conocido. Pero ¿cuál es la píldora negra? Supone, en realidad, una respuesta al trauma inconsciente y también es un síntoma de depresión y de dolor emocional reprimido. Creo que a partir del año 2024 se va a producir una división de la línea de tiempo entre personas que tenían un paradigma y otras que tenían un paradigma de nuevas ideas y nuevos conceptos, entre los cuales mucha gente ve vídeos de espiritualidad, verdad y de conspiración. Y lo que ocurre es que muchas personas que he conocido en los últimos años, algunas, todo lo que ha pasado les ha afectado sobremanera los sucesos de 2020 y comprender ciertas verdades, hasta el punto de que se sumen en una especie de trastorno traumático. La píldora negra se ha producido también en muchas personas que ya venían estudiando conspiración y espiritualidad antes de los sucesos de 2020, pero a partir de 2020 se ha producido un estrés postraumático generando más paranoia obsesiva y viendo operaciones psicológicas por todas partes. Personalmente, sí es cierto que las PSYOPs o las operaciones psicológicas han sido brutales y han existido unas grandes ofensivas hasta 2020, donde eclosionó lo que eclosionó todo. Sin embargo, debo reconocer que actualmente hay una especie de tregua, entre comillas, que no quiere decir que haya que relajarse o que el mal haya triunfado secula seculorum, sino que estas cuentas que intentan agitar a las personas de Internet, la mayoría anónimas, intentan que te mantengas como si fuera una guerra en estado de tensión constante existiendo una tregua, cuando en realidad en las treguas lo que hay que hacer es descansar. En las treguas hay que descansar y no estar totalmente agitado, lo cual no quiere decir que no estudies y no investigues. Esta píldora negra consiste en una especie de negatividad, de aura negativa y de ver todo negativo por parte de las personas que son los truthers. Por eso la píldora negra realmente forma parte del proceso, pero es necesario sacar este conocimiento a colación sin que nadie se ofenda, porque todos hemos pasado por ahí. Todos hemos tenido una fase que vemos operaciones psicológicas por todos sitios. Bien, la negatividad también tiene su origen y hunde sus raíces en un pensamiento dual, blanco-negro, y en la división psicológica planificada de dividir entre bien y mal proyectado externamente. El presidente Rubio, que es bueno o malo, este es bueno o este es malo. Y se pregunta mucho, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto que ha pasado es bueno o malo? Es demasiado dual. Hay cosas que son grises o que contribuyen al bien y al mal simultáneamente.
Pero estar en un estado de negatividad permanente por la existencia de las conspiraciones, o de los arcontes, o de las operaciones psicológicas de la televisión, de todo lo que nos dicen, de lo que ha pasado, que si los laboratorios, que si no sé qué, estar negativo con todo eso todo el rato en las redes sociales, tiene un efecto que voy a explicar. Eso chupa con el tiempo el alma, la energía del alma, y se convierte una persona en un caldo de cultivo para entidades, del otro lado, que instalan formas de pensamiento paranoicas en un bucle de retroalimentación constante para que busques un culpable, una persona a la que culpar, una especie de candidato manchuriano, hombre del saco, al que echarle las culpas. Este es el culpable. Siempre buscar un culpable y cargar las tintas frente a él. Un político, una corporación, un magnate. Este tiene la culpa. Y fijaros bien cómo en Telegram lo están consiguiendo, cómo van dirigiendo la atención de los truthers. Truthers es de truth, verdad, los que están en el movimiento de la verdad. Entonces, vamos a ver todo esto en profundidad. Estas personas que han entrado en esa negatividad, y hay personas que por consumir estas cuentas de Telegram que luchan contra la agenda 4028, están todo el día contra esa agenda. He conocido gente que me han dicho que tengo ansiedad y depresión. Y al mismo tiempo generan estrategias, muchas veces frontales, contra personas que son inconscientes y generan no pocos problemas, aumentando el caldo de tensión, de falta de acuerdo, de entendimiento. Estas personas que han entrado en la negatividad están disociados de sí mismos y en este caso su alma no está integrada, no está actuando, su verdadero yo o el espíritu. Solo ven lo que su nivel de conciencia puede ver. Es decir, si tú te enfocas en lo negativo, solo serás capaz de ver en el mundo lo negativo. Oscuridad, negatividad. Y en la conciencia tendrás la dualidad o el pensamiento de culpa y víctima. Soy el culpable, soy la víctima. ¿De quién es la culpa de lo que ha pasado? Yo soy la víctima. En el caso de la Dana, que ha sido un tema innombrable, una gran operación de redes de noviembre, se ha visto claramente, ¿vale? Somos las víctimas de una operación que han hecho llover y tal. Ahora lo pondremos todo en su sitio. Y la culpa es de no sé quién, en la presa que se abrió. En este caso, la gente lo que hace es externalizar el mal, proyectar el mal que lleva dentro hacia afuera, sin enfrentar su sombra o su oscuridad anterior. Realmente, en 2025... y 2024 también, lo que había que hacer, y especialmente ahora ya en 2025, las personas que han despertado, el máximo objetivo es intentar trabajar la sombra interior, limpiarnos internamente. Esto es muy importante, es lo que la energía actualmente acompaña a hacer, y los controladores, sabiendo muy bien, los que no están interesados en que despertemos, intentan mantenerte con la píldora negra en un constante estado de agitación emocional. Todos tenemos el problema de tener la mente alterada o impregnada por el condicionamiento social, el egoísmo, el huetico que se le llama. La sombra del subconsciente que opera en la mente también se combina con la píldora negra y sacará más de la chistera del subconsciente para justificar más proyecciones negativas y que todo es negativo. El resultado que tiene todo esto en los individuos que han tomado la píldora negra y que no se han dado cuenta es que están entregando el poder creativo y su energía a lo que alimentan y temen. Ha habido una gran operación en Telegram con caras conocidas de estar todo el día proyectando lo malo, que van por ti, la agenda, no sé cuánto, que con la antena te dan un rayo, te comen el coco, no tenemos salida. Y entonces es verdad que mucha gente que se ha alterado muchísimo. Era una pastilla negra, era la última ofensiva para evitar el crecimiento espiritual de cada uno de los individuos. Muchas personas han estado persiguiendo un molino de viento ilusorio como Don Quijote, confundiéndolos con el enemigo. Estas personas solamente verán lo que quieren ver. Y precisamente se puede ver, las personas que hemos estado un poco al margen de esto, algunos compañeros hemos estado al margen, hemos visto cómo en algunas operaciones de Telegram, del movimiento de la verdad, de los truthers o de las cuentas estas anónimas de Instagram y Telegram, se generan formas de pensamiento egregores en bucles sin fin, son un bucle mental energético hablando de lo mismo, en bucle de pensamiento negativo. Con las lluvias de Valencia ha ocurrido que yo he dado la visión en este canal de que ha sido un fenómeno natural, no con la tecnología del barco, ni HARP ni de ondas, porque esa tecnología solamente puede defragmentar nubes y evitar que llueva. Tengo muchos datos y podéis pensar lo que queráis. Ahora veremos cómo pensar adecuadamente
en las próximas operaciones que nos intenten comer el coco. La cuestión es que si tú tienes un pensamiento negativo de que van por ti y que se impone irremediablemente una agenda y unas ciudades de 20 minutos o de media hora, no sabemos, y tal, tú solamente vas a ver eso en todo. Si solo consumes esas cuentas, solo verás eso. Es la píldora negra que te han dado. También ha habido otras píldoras negras en la década previa. Por ejemplo, la Tierra plana es una gran operación psicológica. Te dicen que estamos en un bucle dentro de un domo de cristal sin salida, que no hay nada. Entonces, realmente es un pensamiento aciago, constreñido. El universo, lo grande que puede llegar a ser y lo multidimensional que puede llegar a ser y lo interconectado que está todo. ¿Cómo vamos a estar aislados? ¿Entendéis? Entonces, decía don Juan Matus, en El lado activo del infinito, la obra que habla de los voladores, Castaneda, dice que a través de la mente, los depredadores, las fuerzas hostiles ocultas, no físicas que existen sin duda, inyectan en la vida de los seres humanos lo que les conviene. Bien, lo que ocurre es que personas que están todo el día externalizando o proyectando su pensamiento hacia afuera en Internet son vulnerables a la manipulación. Al mismo tiempo, muchos trucers creen ser soberanos de sí mismos, libres y despiertos, en una forma devastadora de autoengaño y muy dañina para el desarrollo del alma. Creerse libre y soberano sin estarlo, que las personas que no han despertado de ciertas informaciones, de ciertas realidades, y que no lo saben. Porque una vez que te das cuenta, a nivel corporal, de que todo lo que ves y experimentas, y todo el mundo lo que ve y experimenta, es una proyección basada en tu nivel de conciencia, la realidad cambia. Realmente, el despertar en sentido propio no es despertar de que existe una élite gobernante con unas corporaciones que tienen sometidas las instituciones. Eso no es despertar. Despertar es darte cuenta de la ilusión en la que vives, que eres un participante en una ilusión, una realidad simulada que es tan real como la vida misma y que está sometida a una serie de normas que trascienden la fisicalidad, una de las cuales es que lo que recibes como vivencia está directamente relacionado con la proyección y con tu nivel de conciencia. Esta comprensión es el primer paso para el empoderamiento personal y la libertad personal y si lo consiguen todo, de la humanidad al completo. Llegado a este punto, vamos a explicar lo que es ser una pastilla negra o haber tomado la pastilla negra, lo que implica. Puedes ver si estás en ese proceso o ya lo has pasado, o cuáles características comparten. En primer lugar, voy a explicar lo que no es tener encima la pastilla negra. Por ejemplo, si cuestionas las narrativas oficiales, eso no es ser un píldora negra. Puedes cuestionar la narrativa oficial. Señalar la corrupción y las mentiras en general no es estar bajo los efectos de la pastilla negra. Considerar que ciertas narrativas, algunas narrativas o eventos son operaciones psicológicas negativas para comerle el coco a la sociedad o eventos organizados para una agenda negativa y nefasta para la humanidad, tampoco lo es. Estar en desacuerdo con ciertas dinámicas sociales o económicas tampoco significa haber tomado o estar bajo los efectos de la pastilla negra. ¿Qué es en realidad la píldora negra y sus efectos? O estar bajo el efecto de la píldora negra. En primer lugar, lo es el estar demasiado orientado negativamente. Ser pesimista, estar enfadado, ser un cínico, mostrarte sarcástico, desesperanzado, deprimido, nihilista, siquiera de manera inconsciente, porque puede tanto personas que consumen todo este circuito informativo como divulgadores incurrir en uno de estos estados, demasiado orientado negativamente, desde el enojado, el pesimista o el cabreado, cínico, sarcástico, desesperanzado y nihilista. Y puede hacerse sin darse cuenta, se puede caer en eso. Muchas veces, no desesperanzado, pero a veces me he mostrado cabreado, porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Llevo muchos años en la divulgación y he pasado por muchos estados y me veía en la obligación de advertir de esto, porque no hay mucho tiempo que perder y hay una energía muy bonita disponible y ahora el proceso es otro. En segundo lugar, segunda característica del píldora negra, falta de optimismo y de positividad saludable. Falta de optimismo y de positividad saludable. Tercera característica, ver
casi todos los eventos como una macrooperación psicológica negativa y una conspiración. Por estadística no pueden ser todos los eventos organizados u orquestados, serán muchos, o el 50% y un poco más, pero no absolutamente todos. En siguiente lugar, creer que el mal o la oscuridad triunfará finalmente. Y hay que tener en cuenta que el mal no puede triunfar siempre ni nunca, porque el mal es consustancial a este universo. Lo que percibimos como mal también formaría parte de la creación y de esta creación, y se consiente. No quiere decir que estás de acuerdo con el mal ni que lo hagas, pero habrá mal de vez en cuando sea, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que triunfará para siempre, no triunfará para siempre, ni desaparecerá nunca. Por eso las políticas que sean, vamos a hacer esto para acabar para siempre con tal tipo de delito. Muy difícil, siempre habrá un tío que meta la pata, por lo que sea, por su grado de inconsciencia o por lo que fuere, ¿de acuerdo? En siguiente lugar, en quinto lugar, es un píldora negra la persona que le dio demasiado poder a, digamos, el hombre del saco y a los controladores, ¿de acuerdo? Que le dio demasiado poder a los controladores o al Hatman, por así decirlo, porque eso implica una pérdida de poder inconsciente. No pasa nada por tener ciertas cautelas, tanto con el mundo astral como con la élite, darle demasiado poder omnímodo absoluto, en plan, lo tienen todo controlado, lo tienen todo calculado. Es una cosa que te premia el algoritmo de YouTube, da visita, da céntimos o a unos pocos de euros, pero sin embargo se traduce en una pérdida de poder inconsciente para los individuos que creen en eso. Sexta característica es de ser un píldora negra, ver cada anomalía climática y terrestre como geoingeniería provocada por el hombre, ya sean incendios, ya sean huracanes o ya sean terremotos o sean lluvias intensivas. Especialmente las lluvias es muy difícil que sea por geoingeniería, especialmente las lluvias. Todos esos fenómenos por estadística no pueden ser provocados o orquestados. Alguna vez la naturaleza hará algo. Y ahora os digo que está la cosa muy bien y más natural que nunca en muchísimo tiempo. Más sobre esto en el futuro. Séptima característica es de ser un píldora negra, tener un pensamiento en blanco y negro y una división psicológica. Las personas que están bajo los efectos de la píldora negra son incapaces de percibir matices y ven a algunas personas y eventos como exclusivamente malos y malvados. Este es bueno, esto es malo. Blanco, negro. Sí, no. ¿Ha sido provocado o no provocado? Octava característica. Proyectar predominantemente pesimismo y negatividad hacia el futuro. Proyectar casi todo el tiempo pesimismo y negatividad hacia el futuro. Lo que nos van a hacer, lo que van a... Esto tiene un nombre, ¿vale? Que es el morbo, es el gusto por el miedo. Y esto da visitas y lo premia el algoritmo, el proyectar pensamiento, pesimismo y negatividad hacia los eventos futuros y el futuro de la humanidad. Esto el algoritmo lo premia, mientras que vídeos que intentan dar luz y esperanza hacia el futuro no tienen tantas visitas. Sin embargo, no pasa nada porque ahí está, ¿no? Ahí está un poco la criba y el darse cuenta. En noveno lugar, es de ser píldora negra estar predominantemente disociado, fuera, desanclado de tu cuerpo, tener el espíritu desanclado del cuerpo y estancado tu conciencia en la cabeza, en la mente. Estar desanclado el espíritu del cuerpo, estar disociado y estar exclusivamente tu conciencia en la mente analítica. Esto resulta en una ansiedad, esta hiperactividad cerebral, este hiperanálisis, resulta en una ansiedad que se convierte en un estado normalizado sin que te des cuenta. Y esto ocurre que hay una falta de autoconciencia somática. Hay un momento en que el alma no puede soportar tanto hiperanálisis y estar tanto tiempo disociado en pro de analizar conspiraciones desde una perspectiva exclusivamente mental, aciaga y negativa y agorera. Número 11. Es de pastilla negra quedarse atrapado en la conciencia de víctima o culpa. Por ejemplo, cuando yo expliqué que las lluvias de Valencia habían sido naturales, evidentemente habían sido naturales, las presas son irrelevantes y allí había construcciones extralimitadas. Es muy fácil el tema. Toda la distracción ha sido hablar de otra cosa, de las presas, y hablar de que era provocado para no hablar de la verdad,
que han llovido mucho de buena primera, no se esperaba, ha fallado su tecnología de deshacer las nubes, o se ha estropeado o alguien la ha saboteado, y ha llovido en zonas que había construcciones extralimitadas. Pero se le ha insuflado al público que existía una guerra climática contra ellos y que eran víctimas. Noto más sincero apoyo a toda la gente afectada, ¿de acuerdo? Pero el tema de que tú creerte una víctima y echar la culpa al barco de Almería o al que abrió la presa no va a ayudar a solucionar la situación. Y por supuesto, lamentable que la gente pierda su casa, no me estoy alegrando, simplemente te quedas atrapado en la conciencia de víctima o culpa, somos víctimas. Y eso llovió naturalmente. Entonces, aquí las cosas están mezcladas. El fenómeno ha sido natural porque ha fallado lo artificial. Entonces, el pensamiento de blanco-negro, víctima-culpa, ese pensamiento binario que forma parte del pastilla negra, impide el avance del conocimiento y de la conciencia y de las complejas dinámicas interrelacionadas en algún concreto suceso. Pero esto, mutatis mutandis, se puede aplicar a otro evento. Número 12 es de píldora negra estar en un estado mental negativo y deprimido debido a la sobrecarga de información. Deprimido y negativo mentalmente por la sobrecarga de información. Esto es lo que hace el Telegram, ese aparato que es un exceso de información, agente Nobel, y además de corte negativo y aciago de que no hay salida. Está súper bien diseñado. Como característica número 13 del pastilla negra, está constantemente pegado a Internet y las redes sociales y demasiado centrado en las conspiraciones, como si exponerlas mediante publicaciones en redes sociales pudiera cambiar o salvar el mundo. Es decir, exponer las conspiraciones todo el rato en las redes, mira, pegado a Internet, mira, eso no va a cambiar el mundo. El mundo cambia con pequeñas acciones en lo que está en tu radio o en el alcance de tu mano y de tus responsabilidades, pero no a nivel político y social de tu ciudad, en tu misma calle, en tu barrio, en tu comercio, en tu tienda. Y finalmente, es de ser un pastilla negra el llamar a las personas o el acusar a las personas en las informaciones como cómplices, como agentes, como controladores, como controlado mental, este tío un MK Ultra, eres un masón, por el mero hecho de que no estés de acuerdo con ellos, o basándote en la división psicológica, proyección de sombra o la falacia de la culpa por asociación. Este está vinculado, este ha hablado de esto, este es malo. Personalmente yo siempre he sido muy crítico, no con personas que no piensen conmigo, pero sí es verdad que en mi canal el que insulta o dice algo que no aporta constructivamente, aunque discrepe, lo suelo quitar. Porque también es verdad que existen los trolls y los agentes. Los agentes espolean a los píldoras negras. También yo suelo quitar de mi canal a trolls tóxicos. Me da igual que sean agentes, o un píldora negra, o un tío que esté más para allá que para acá. Pero acusar en divulgaciones o en tus mini divulgaciones, este es un controlado mental, este es un agente del sistema, todo eso, llamado agente sistémico, toda esa narrativa, el sistémico, no sé, todo eso lo han creado, todas esas cuentas de Telegram han creado todo este argumentario, el sistémico, el agente, para precisamente meter en este circuito y evitar el progreso espiritual individual, que es a lo que estamos destinados. Pero dicho todas las características del pastilla negra, vamos a hablar de cuáles son los factores que contribuyen a que sufras de ser un píldora negra, porque la píldora no es física, te la comes sin querer a base de ver ciertas informaciones y no tener un trabajo espiritual importante o no estar conectado con la energía actual en cuanto al avance de la conciencia. Son los siguientes. ¿Cómo llega una persona a convertirse en un píldora negra? ¿Esto cómo es? ¿Desde un día para otro te despiertas y ya lo eres automáticamente? No, tiene un proceso. E insisto que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, forma parte del proceso. Que nadie se ofenda, yo mismo tengo o he tenido algunos de estos rasgos en todo este proceso de evolución desde que incursioné, desde chico, en todo este tipo de materias de divulgación alternativa que incluye, insisto, no solamente el conocimiento de las élites, de las instituciones, sino de verdadera salud, de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestra genética, cómo funciona el mundo, la gente y también entidades no humanas de distintos tipos que tratan de sacar ventaja del ser humano. En primer lugar, se llega a ser un píldora negra con la falta de trabajo psicoespiritual constante.
hay que analizarse, hay que ser un poco escéptico y sobre todo ver si podías estar equivocado o si hay mejores perspectivas para afrontar los problemas, las cosas y tu propia vida. En segundo lugar, propicia ser un píldora negra o convertirse en él, no tener conciencia psicológica de uno mismo, no trabajar nuestras sombras ni trabajar nuestras proyecciones inconscientes que pueden contaminar todos nuestros puntos de vista y todas nuestras percepciones. Todos nuestros traumas y sombras nos influyen a la hora de percibir o de evaluar o analizar las informaciones de la conspiración y todo este movimiento de cuentas que hay, porque ya se ha convertido en algo tremendo e inmanejable. Trabajo de sombra, falta de trabajo de sombra. En tercer lugar, estar demasiado centrado en las conspiraciones 3D, las conspiraciones ordinarias. Hay también una matriz hiperdimensional de control del ser humano que Castaneda lo resumía en la cuestión de que nos dieron su mente. Lo popularizó David Icke. Nos dieron su mente. Nos dieron su mente en el sentido de que, evidentemente, nos pueden realizar inyecciones de pensamiento, estas fuerzas ocultas no físicas, sumado al hecho de que existe un virus aquejado en la psique humana colectiva, que es el huetico, un virus del egoísmo. Ha afectado a la capacidad de comportarse de manera organizada, comunitaria, siendo todo el mundo excesivamente egoísta. Estar demasiado centrado en las conspiraciones 3D sin conciencia de los voladores, la matriz hiperdimensional, las fuerzas hiperdimensionales 4D, hace que no tengamos conciencia de que son capaces de inyectarnos pensamientos que no son nuestros. Inyecciones de pensamiento para anclarnos en nuestros puntos ciegos, nuestras sombras y nuestros desarmonizados de nuestro ser. Es decir, nosotros como espíritu y alma estamos en un camino de evolución espiritual y tenemos sombras, tenemos cosas que trabajar y tenemos que aprender ciertas lecciones. Esta fuerza lo sabe muy bien e intentan mantenernos en los puntos ciegos desde la perspectiva del espíritu. En siguiente lugar, favorece ser píldora negra no tener una visión espiritual desde una perspectiva de la evolución de la conciencia, los ciclos kármicos y un panorama más amplio de la interacción de la oscuridad y la luz en la dualidad de la creación a lo largo de sucesivas vidas. Todo lo ven en una sucesión lineal, superficial, en blanco y negro y en 3D. La linealidad 3D es una perspectiva muy limitada y cuando se ve la vida con una visión espiritual dentro de ciclos kármicos y la evolución de todas las vidas, se da una perspectiva más amplia. Las doctrinas Sankhya, que inspiran el budismo original y que intentaron ser eclipsadas por el hinduismo, dicen esto. Sí, que estamos aquí atrapados en la materia, que el mundo tiene sus imperfecciones, pero que esto es temporal dentro de la eternidad, que tampoco hay que asustarse y que se persigue no una evolución espiritual, sino que se viene a experimentar. Hay gente que piensa que venimos a experimentar, otro a aprender, otro a tener una misión. Lo que sí es cierto es que esta visión espiritual te permite relativizar las cosas para no ser un píldora negra, lo cual no quiere decir que aceptes el mal, como luego veremos. En quinto lugar, favorece el estado del píldora negra creer que la Matrix no oprime, eres un sistémico, eres alguien que trabaja para el sistema, abogado sistémico, que dicen muchos chalados por los comentarios. Creer que Matrix es algo que está ahí fuera, ¿vale? Una organización en particular, unos laboratorios en particular, unas corporaciones, la Matrix, eso favorece ser un píldora negra, porque realmente la madeja, que esa es la matriz o la latice, una madeja, opera a un nivel 3D de la fisicalidad que conocemos y a un nivel energético, y es un todo unido. En sexto lugar, favorece ser un píldora negra, perder la perspectiva de la función que tiene el mal como enseñanza espiritual. El mal nos permite aprender, forma parte del proceso de evolución espiritual. En séptimo lugar, favorece el estado del píldora negra externalizar todo y ver a los demás y al mundo exterior como algo separado de ti mismo. En siguiente lugar, lo favorece externalizar todo mal mientras alimentan la idea que quiere la agenda hiperdimensional del divide y vencerás. Es decir, todo el mal es ajeno a mí. El presidente del gobierno tiene la culpa, gasta mucha gasolina, la corrupción, los políticos. Es decir, el mal, todo el mal está fuera de mí. Sin comprender que hay parte dentro de nosotros
que están por descubrir y por revelar. Por eso son sombras. Son mal que tú tienes y que opera en la sombra y que no te deja verlo y que no se refleja en el espejo. Y favorece ser un píldora negra, en último lugar, ser renuente y que te falte el hecho de enfrentar la oscuridad y el mal adentro de uno mismo, en línea con lo anterior. Tenemos que enfrentar el mal que tenemos dentro de nosotros mismos. Pero yo quiero escapar de esto, Fran, quiero evitar que me den una píldora negra. ¿Qué hago? Te lo voy a explicar. El movimiento de la verdad y de la conciencia y del despertar ciertamente ha estado quejado en los últimos tiempos de este problema. Está muy orquestado, está muy elaborado, las energías fluyen libremente y la gente coge de aquí y de aquí. Pero ahora que sabemos el truco, podemos evitar que nos den píldoras negras en las informaciones. ¿Cómo? En primer lugar, hay que hacer trabajo de sombra y tomar conciencia de las proyecciones y los desencadenantes. Yo mismo empecé este proceso hace 1 año y pico cuando me di cuenta que cierto rebote que tuve una vez era porque estaba derivado de algo que me pasó en el pasado y que la verdad que fue traumático y que se me había olvidado y me hizo reaccionar. Eso es hacer trabajo de sombra. Hay algo de información en este canal, en vídeos anteriores, y sin duda es la gran lección en este proceso de evolución espiritual. ¿Por qué? Porque en segundo lugar lo que hay que hacer es enfrentar la sombra interior en lugar de externalizar todo mal. Es decir, no quiere decir que neguemos el mal en el exterior, pero externalizarlo al 100% nos llevará a un camino de píldora negra, porque todo es malo, negativo. ¿Qué hay de lo malo en ti? ¿Qué hay de malo en ti? Yo soy perfecto. Cuando piensas así, estás dominado por la sombra y por el huetico. En este caso es la mente la que está actuando en sus variadas formas. En tercer lugar, hay que procesar cualquier emoción negativa sin proyectarla sobre los demás, sin escapar de ellas y sin reprimirla. Como dije en el vídeo de Año Nuevo para el año 2025, hay que procesar las emociones negativas sin proyectarlas sobre los demás ni reprimirlas, porque las energías emocionales reprimidas o cosas que nos han pasado que no hemos manifestado, el disgusto está ahí mal. Entonces esa energía hay que soltarla, pero sin volcarla sobre otro. Bien. En siguiente lugar hay que practicar la práctica de mantener la tensión de los opuestos para estar en tu centro. En siguiente lugar hay que entrar en el cuerpo somáticamente, ya que las emociones negativas inconscientes se manifiestan como una tensión y nos mantienen centrados en la mente, disociados o desanclados de nuestro espíritu y crean y atraen pensamientos negativos, manteniéndonos en un estado mental negativo dentro de un ciclo autodestructivo. Esto es lo que ocurre. Las emociones negativas inconscientes que no hemos procesado se manifiestan como una tensión y te mantienen centrado en la mente dándole vuelta a la olla. Mira lo que me ha dicho, le voy a decir esto, me dijo esto, yo pude hacer esto y estás en un bucle de emociones. Entonces tienes que ir al espíritu de verlo de una posición más elevada para salir de ese bucle. Tienes que limitar el tiempo frente a la pantalla. Hay que limitar el tiempo frente a la pantalla del móvil y del ordenador y de la conspiración, aunque estéis viendo este vídeo de YouTube. Hay que ser selectivo con lo que se consume, con los medios que se consumen, las cuentas de Telegram y de Instagram que se consumen y los canales de televisión que se eligen o las películas que ver. Y también con la música. Es bueno rodearse de música inspiradora y de arte hermoso, rechazando lo feo, bizarro o antinatura. También favorece el proceso estar en la naturaleza diariamente si puedes y andar descalzo sobre la tierra. Es un gran truco, andar descalzo sobre la tierra. Hay que leer y estudiar enseñanzas espirituales de alto nivel que encuentre. Tener prácticas espirituales. Si te gusta orar, puedes orar, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo. Hay que estudiar y leer sobre psicología transpersonal y conceptos básicos de la psicología humana para aprender sobre ti mismo y tu propia psique. Hay que intentar participar de la sanación del niño interior, las heridas que tengamos con el padre y con la madre. Seguramente muchos lo estáis flipando porque diréis, llevo unos meses que estaba sanando la herida y los traumas de lo que me pasó en la vida y ahora estoy con la batalla de mis padres. Son ciclos, son reinos de experiencia que se están manifestando en el mundo del despertar y hay que hacerlo. Hay que participar en la sanación del niño interior
por las heridas que nos causó más consciente o más inconscientemente nuestro padre y madre, y nos ha pasado a todos. Es bueno zambullirse en la alegría del niño interior y la naturaleza del juego. Hay que rescatar el niño interior. Por eso, hace poco hice una obra sobre el top 12, sobre el sentido del humor y la risa, en lugar de sacar un libro, que espero sacarlo, sobre temas de misterio y conspis, una muy chula. Pero lo primero es reírse, hay que recuperar la risa, el juego y el niño interior. Hay que concentrarse en el propósito de vida. Las personas tienen una dicha y una felicidad, han venido para algo. ¿Cuál es tu dicha? Síguela. En siguiente lugar, es bueno centrarse en soluciones productivas y creativas. En lugar de criticar todo, vale, esto está mal, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué puedo desarrollar para que las cosas mejoren en mi entorno? O paliar lo mal hecho. Hay que desarrollar un optimismo saludable e intentar ver el lado positivo en las situaciones más difíciles. En siguiente lugar, tienes que tener en cuenta que todo lo que hay en la vida son lecciones. Todo son lecciones para tu evolución, la evolución de tu espíritu o de tu alma y la de todos los participantes dentro de esta realidad, de esta simulación. Que simulación no quiere decir que sea de mentira, sino que es un constructo con unas reglas y unas limitaciones, como por ejemplo no puedo salir volando o no puedo desaparecer cuando tengo algún problema. Hay una limitación a la hora de moverse por la fisicalidad y hay una serie de narrativas y dinámicas que dan contexto a la situación, dan una regla y que permiten una evolución del alma y un aprendizaje. También tenemos que aprender a crear más de lo que consumimos. Crear más de lo que consumimos. Aunque volveremos sobre esto en el futuro, es importante crear más cosas de las que consumimos. En redes sociales o en la vida fuera nos hemos acostumbrado a consumir mucho y crear menos. Otro consejo importante es no apegarte demasiado a tus puntos de vista y tus opiniones. Son cambiantes. La gente que nos dice, tío, ¿cómo has cambiado? Sí, efectivamente, claro que he cambiado. Todo es cambiante, los puntos de vista y las opiniones. No te apegues, sé fluido, siempre se descubren nuevas cosas. Por lo tanto, también es bueno dejar el orgullo. Deja el orgullo correr, como decía la rumba de María Jiménez. Deja el orgullo correr y desarrollar la humildad. Un ejemplo para hacer esto es, en lugar de señalar todo el rato lo que crees que está mal en el mundo, no pasa nada por desarrollar el trabajo de ser consciente de tus vulnerabilidades y compartir tus procesos internos, sin caer en el victimismo y el autocompadecimiento o la culpa. Es un proceso difícil, ¿de acuerdo? Explicar las vulnerabilidades sin decir esto fue culpa mía o yo fui la víctima de esto es muy difícil. Por eso estos procesos son difíciles y el nivel de juego ha aumentado. Cómo tienes que equilibrar y ecualizar todo. También es recomendable ser más empático y mantener la humildad, sin apegarte a las propias opiniones personales. Asimismo, hay que reconocer que tu mente nunca podrá, la mente lineal del ego, nunca podrá comprender ni podrá captar verdades últimas y espirituales. Por lo tanto, hay que abrazar el misterio de la vida. Y una de las cuestiones de este universo es que realmente cuando crees que estás conociendo algo en profundidad, la realidad se dobla para no enseñarte la última cara del poliedro. Es un fenómeno muy interesante. La mente lineal no puede comprender todo al mismo tiempo. Y hay que aceptar que este mundo siempre tendrá sus misterios, el misterio de la vida. Y finalmente, debes considerar, para evitar ser un píldora negra, que todo lo que sana dentro de ti tiene un efecto sanador positivo y profundo en el mundo. Sanarte a ti mismo tiene un efecto reverberante en el mundo mucho más potente que el activismo conspirativo en las redes sociales y mandar millones de enlaces agoreros de lo que hace el gobierno, de lo mal que nos va a ir o que nos van a encerrar en una ciudad de 15 minutos. Y finalmente, como decía Woody Allen, no te tomes todo tan en serio, la vida tan en serio, porque total, no saldrás vivo de ella. No te tomes la vida tan en serio que no vas a salir vivo de ella. Bien, finalmente hay que decir que muchas personas se han convertido en teóricos de la conspiración en el salón. Todos lo hemos hecho. Cuando yo empecé también, he sido teórico de salón y de revista, aunque he leído mucho
desde muy pequeñito y muchas veces se han dado opiniones basándose en lo que suministran los propios medios y todo este aparato de disidencia controlada que crean narrativas en las que hay mucha gente que se pone a divulgar desde sus canales de YouTube o desde Instagram, ¿no? Entonces, sí es cierto que el tema de la Dana, lo he puesto como ejemplo, de que la gente rápidamente se puso a decir que era artificial. Estaba clarísimo para ellos, ¿no? Estaba súper claro todo. También los incendios de Los Ángeles, que no los he tratado. Es verdad que ha habido incendios en Los Ángeles, hay gente que ha tenido que ser evacuada. Es una cuestión cíclica y que además ha sido magnificada. Y hay muchas personas activistas que han dado la conclusión de que es todo proyectado por armas de energía dirigida. Por privado me lo dijeron: Fran, ¿crees que son armas de energía dirigida? No he dado una opinión porque no he estudiado el tema en profundidad. Pero el hecho de que diga la gente, pues existen las armas de energía dirigida, no implica que sean necesariamente armas de energía dirigida. Simplemente que no puedes estar seguro y hacer ciertas afirmaciones, como ha pasado con la Dana de Valencia, de que todo era por el barco que estaba ahí en Almería, que aquí estaba clarísimo lo que nos mostraban esas cuentas de la disidencia controlada. Por lo tanto, el estar atrapado en ser un teórico de salón y hacer afirmaciones gratuitas de buena primera y empezar a acusar sin ton ni son, es una pérdida de tiempo y energía que se ha popularizado. Antes se han hecho canales de conspiración, pero ahora, como están las cuentas de Instagram y cada uno divulga a su manera, invertir mucho en esto es malo. Fijaros bien que los que llevamos más tiempo hemos abandonado esta línea narrativa. No pico el anzuelo de los trolls y de las cuentas anónimas o de gente bien intencionada o con más o menos conciencia, da igual. Oye, trata esto. Mira, es que no tengo datos, es que todo eso, ya hay 1000 vídeos y ya cree lo que quieras con los vídeos, pero no afirmes nada que no estés seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer ante todo esto? Primero, que si no sabes de algo es mejor decir no sé, no lo he estudiado, de ponerte a dar opiniones. Y como gran catarsis de todo esto, os quiero decir algo a los que estáis no con la pastilla negra, porque todos estamos en un proceso muy difícil y o hemos estado con la pastilla negra o tenemos algunos síntomas y nos estamos curando del todo. Hay que ser escéptico y ver si estamos bien ya de la pastilla negra. Porque es muy difícil asomarse a la realidad multidimensional, que hay una parte de luz y una parte de oscuridad. La parte de luz es que tenemos una chispa divina y existe un mar inmanente de energía universal armónico, que es la fuente creadora. Pero al mismo tiempo hay fuerzas hiperdimensionales oscuras que van por ti. Fijaros bien a gran escala. A pequeña escala, cada vez que vamos aprendiendo y creciendo en conciencia, vamos viendo también muchísima oscuridad. Fijaros bien la progresión. Siempre queremos ascender en nuestro progreso espiritual, porque en realidad se trata de encarnar el espíritu, que nuestro verdadero yo, que se puede llamar perfectamente yo superior o nuestro espíritu, sea el que maneje el cuerpo en nuestras vivencias, y no las sombras del subconsciente. Igual que las fuerzas hiperdimensionales inyectan pensamientos relativo a las sombras del subconsciente, te dominan, desde fuera intentan dominarte a través de las sombras del subconsciente. Pero tú tienes un verdadero yo, un espíritu con mayúscula o un alma que quiere anclarse definitivamente al cuerpo en este proceso maravilloso que significa el despertar y la espiritualidad. El ver que estamos participando en un constructo ilusorio con un espíritu anclados con un cuerpo usándolo. Pero ese cuerpo tiene pensamientos que no son tuyos y que también acaban gestionando y dominando. Bien, entonces este proceso de conocimiento aprendemos cosas buenas, pero también vemos lo malo. Esto quiere decir que la salida de todo este problema de las conspiraciones siempre es hacia adentro. La salida no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cómo puedo acabar con el mal en el mundo? Lo que decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si consigues encarnar el espíritu en tu cuerpo físico que te han dado, que Dios te ha dado, te iba a decir, en este caso conseguirás el objetivo. Tu trabajo interior es lo que alimenta el despertar colectivo como individuo, porque estás proyectando eso hacia el exterior. Nosotros tenemos un espejo. Ese espejo a veces tiene sombras que no vemos con los ojos físicos. Si barremos del espejo el vampiro y nos quedamos con nuestro verdadero yo, eso creará un efecto positivo en el mundo. La catarsis de todo esto es que cuanto más luz somos capaces de alcanzar por anclar nuestro espíritu a nuestro cuerpo, más oscuridad descubrimos en nosotros mismos.
Al elevar nuestra conciencia y encarnar el espíritu, te dabas cuenta de las sombras que están fuera de ti, en el gobierno, en las instituciones, en el mundo, las fuerzas hiperdimensionales, pero también en tu familia. Es muy duro. Y en ti mismo, lo mal que estaba. ¡Qué contradicción! Que cuanto más me elevo como espíritu, más vértigo me da de la oscuridad que estaba a nuestro alrededor. Ahí intentan pillarnos. Las fuerzas hiperdimensionales conocen de este proceso. Fijaros bien qué bonito, que este proceso de ascensión tiene un proceso inmediato de descenso, de ver las sombras infernales del abismo, de las sombras del subconsciente. La línea superconsciente, a medida que avanzamos, retrocede hacia arriba y la línea subconsciente hacia abajo. Fijaros bien, si avanzamos en nuestro progreso espiritual, la línea supraconsciente retrocede hacia arriba y la línea subconsciente hacia abajo. Este es el proceso dentro de la estructura toroidal. Al venir aquí a la Tierra, que es un punto medio, la luz tira hacia arriba, pero al mismo tiempo el subconsciente tira hacia abajo, descubriendo más oscuridad. Todo se ensancha y todo se ilumina, pero también todo se cierra y converge en torno a un punto muy agudo de oscuridad. Son paradojas. En la paradoja está la solución. Este mundo es complejo y es contradictorio. Por eso, externalizar todo mal, verlo como que todo es malo, no es cierto. Incluso el mal contribuye al bien. Descubrir el mal contribuye a un bien. Y el mal tenía que existir en algún punto de nuestras vidas para poder avanzar. Igual que la espiral de Fibonacci, son espirales arriba y abajo, porque eso coge inercia y coge fuerza. En definitiva, cuanto más nos acercamos a la cima de nuestra evolución espiritual, más tocamos y somos capaces de ver las profundidades. Esto da vértigo, forma parte de un proceso. Seguid avanzando, no os quedéis contemplando la oscuridad, vedla, comprenderla, no os identifiquéis, forma parte del proceso de ascensión. Este fue el programa sobre la píldora negra. La pastilla roja y despierta, la pastilla azul duerme. Pero una vez que has tomado la pastilla roja, ya estoy despierto, estoy libre del proceso, no. Estás en un proceso de ascensión espiritual donde la mente supraconsciente espiritual va hacia arriba, hacia los mundos superiores, y al mismo tiempo la mente subconsciente baja hacia las profundidades del Averno. Madre mía, lo que había ahí en mi vida y en mi entorno, no me daba cuenta. Da vértigo, ¿verdad? Y en el mundo del exterior y lo que investigas también. Pero es más sanador curarte tú por dentro, tu trabajo espiritual, que compartir información intelectual por enlaces hacia afuera, ¿de acuerdo? Mucha gente es consciente, hay grandes almas que se han activado en este proceso en el año 2025 y están dando una información de super calidad, y yo desde aquí intento dar mi pequeña y humilde colaboración y contribución. Espero que este programa os haya servido. Si os gustó, comentad constructivamente, suscribiros, por favor, os lo pido y os lo ruego, y si podéis os hacéis miembros por una pequeña donación, porque es cierto que las divulgaciones alternativas de corte positivo, la publicidad de YouTube ya no da, y somos muchos divulgadores, yo lo sé, seguimos a mucha gente, pero si por lo que sea te gusta el trabajo de este canal y quieres que siga con rigor y con regularidad, si podéis, con el precio de 2 cafés, que es la membresía mínima, os estaré eternamente agradecido, además de contenido flipante, contenido de conferencia, más material, talleres, el tema de las naves invisibles, ¿vale? Material exclusivo sobre naves invisibles y otras prebendas, más contacto directo, más participación y mi agradecimiento de corazón, ¿vale? Por contribuir a todo este movimiento. De verdad que yo todo esto lo hago de corazón, y si os gustó y os aportó en algo esto que os he dicho, por favor comentad. Gracias, os quiero, os adoro, os compro un loro, más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Gracias y chao.